Muchas gracias al doctor Edgar Ahumada que nos acompaña el día de hoy, especialista en bioresonancia. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola José Luis, ¿qué tal? Buena tarde a todo el auditorio. ¿Cómo Platícanos, estamos? ¿qué tenemos el día de Muy hoy? bien, pues hoy venimos a platicar de un tema que muchos de nosotros podemos tener algún daño, no lo sabemos. Se llama placa de ateroma, el enemigo íntimo, y a veces no lo sabemos, ¿no? Es un término el cual utilizamos los médicos para quererle decir a los pacientes que ya tenemos un daño en el interior de la arteria, en lo más interno de la arteria. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, a partir de ahora nuestra gran pandemia que tuvimos, como recordarás, tuvimos mucha gente joven que falleció, que se complicó. Inclusive yo conocí hasta una pareja deportista que hacía fisiculturismo y todo, y que eran esposos, y ambos fallecieron por complicaciones broncopulmonares, y que al final pues lo que se veía es que tenían problemas de coagulación. Entonces hoy ya empiezan a salir algunos estudios después de toda la guerra, como dicen, después de toda la guerra pues viene el recuento, ¿no? Y han salido algunos artículos en pacientes jóvenes que fallecieron en esta pandemia. A nivel histológico, ¿qué pasaba? ¿Por qué fallecían? Si estaban jóvenes, estaban sanos, aparentemente estaban fuertes. Y nos dieron el resultado de que había un daño en las arterias, en el interior de las arterias, y que pues ellos no lo sabían. Y que este daño, donde el COVID se juntaba, se unía, se adhería, este daño se aumentaba porque se taponeaban las arterias con la respuesta inmunológica del virus, y con ese daño arterial que tenían ya un daño endotelial, ¿sí? En el cual había esta placa que se llaman placas de ateroma, ¿sí? Se complicaban y era muy difícil que salieran adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que podemos tener muchos si no lo sabemos, ¿no? La placa de ateroma, ¿qué significa esto? Bueno, es una placa que normalmente se da en las arterias. Hay que recordar que en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de circulación. Una, la circulación venosa, que es la sangre que ya va contaminada, a descontaminarse en todos los órganos que se encargan de ello, y la sangre oxigenada, que es la arteria. Es decir, tu arteria lleva oxígeno, lleva micronutrientes, lleva células de defensa. Entonces es algo muy importante. Entonces imagínate que en esta circulación, por dentro tus arterias se tapan de un sarro. Aquí estamos sabemos muy bien lo que es el sarro en las sí, tuberías, sí, sí. ¿No? Es lo mismo. Agua dura. Así es, se tapan. ¿Y por qué se tapan? Que eso es lo importante, porque ya estamos viendo que antes era una enfermedad de los pacientes de 60 años para arriba. Hoy ya lo vemos en muchos pacientes jóvenes. Entonces, el daño endotelial que se produce en estas arterias es consecuencia. Las últimas investigaciones encontraron que las arterias en lo más profundo hay unas vellosidades que se llaman glicolis. Estos glicolis, cuando consumimos muchos alimentos ricos en grasas, cuando no hacemos ejercicio, cuando nuestra cantidad de azúcares refinadas son muy altos, estas microvillosidades, que son muy pequeñitas, se van perdiendo. Y al perderse, suceden dos cosas. Ya no dejan, más bien dejan de ser esa barrera entre el interior de la arteria y su pared, y por otro lado dejan de producir ácido nítrico, ¿sí? El óxido nítrico, ¿qué es? Es un óxido que lo que produce hace que la arteria se pueda hacer grande y se pueda hacer pequeña, o sea, tenga esa elasticidad. Si se pierde el óxido nítrico, la arteria se va contrayendo, se va disminuyendo. Se va secando. Entonces, se va secando. ¿Y qué va a producir al final? Que tus órganos tengan menos sangre. Ese es uno de los daños. ¿Y cuál es el otro daño que te puede producir? Bueno, estas placas de ateroma, se dan cuenta que este sarro que se junta en la arteria, con el tiempo se puede romper. Al romperse, se le juntan otros grupos de células y es donde se forma el famoso trombo. Entonces, todos sabemos que un trombo nos puede causar un taponamiento en alguna arteria importante, como la del corazón, la del cerebro, que son las más llamativas, y nos puede dar una enfermedad como un EBC trombótico o un infarto al miocardio, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante y por qué lo traemos a colación? Pues porque estudios hoy últimamente que están saliendo de todo aquello que pasó con el COVID, por qué se nos complicó, en dónde hizo daño el virus, pues ahí José Luis, el virus y actualmente ha hecho daño en esta parte de la arteria, en la parte endotelial, en la parte más interna de la arteria, donde parece ser que las vellosidades se pierden, ya no hay, y entonces el virus
es muy fácil que se adhiera a esa arteria. ¿Y quién ha perdido esas vellosidades de la arteria? Pues la gente que no hacemos ejercicio, que no tenemos una alimentación adecuada y las arterias se van dañando. Entonces, por ahí hay algunos alimentos, porque me preguntan, bueno, y si tengo placas de ateroma o famosa aterosclerosis, ¿yo puedo revertirlo? Al principio decíamos que no, pero ya la tecnología avanza y la ciencia, y hoy sabemos que podemos revertir el cuadro. Ejercicio, hay algunos alimentos antioxidantes, por ejemplo, bebidas antioxidantes muy importantes, el café, el té negro, el té verde, una copita de vino tinto, ¿no? Alimentos como los frutos rojos, todos esos son antioxidantes que te ayudan. Algunas grasas como la grasa aceite de oliva, la grasita del aguacate, el pescado, ¿no? El romero, la granada, son antioxidantes muy buenos, pero muchas veces, entonces, ¿qué hago, doctor? A ver, todas las mañanas llego, me tomo un té de litro de té negro, 1 litro de té verde, me como 1 kilo de frutos rojos, salgo a caminar y ya, no, bueno, no es suficiente. ¿Qué otra parte importante? El ejercicio. El ejercicio aeróbico va a producir que tu sangre corra más rápido al interior de las arterias, ¿no? Echas a andar la velocidad de la sangre y eso ayuda mucho a hacer esa limpieza. Entonces, estos son los antioxidantes que nos ayudan. Las placas de ateroma, si no somos gente con un mal hábito alimenticio y mal hábito en ejercicio, es muy probable que tengamos esta famosa placa de ateroma, nuestro enemigo íntimo, ¿no? Te buscamos, doctor, en... Estoy ahí en mi WhatsApp, José Luis, 5512 70 85 12, ahí para atender a nuestro querido radioescuchas.